Creo que ahí sí, ¿o no? Sí, ahí sí. Vale, gracias. Muchas gracias. Ustedes ven este cartelito que estoy moviendo, ¿no? No, profe, vemos la agenda de presentación. Ah, ya, qué bueno. Ya, ok. Ya, entonces, les decía que la intención de esta clase es darnos cuenta de las lecciones aprendidas para ir mejorando en lo que va a ser las presentaciones a futuro, no solamente en esta asignatura, sino que en el resto de las asignaturas que vienen a futuro. Eso es a modo de introducción muy breve y ahora vamos a la parte medular que corresponde a las observaciones de cada una de las presentaciones. Aquí la idea es no tomar como que hay una persecución contra un grupo en particular, porque en realidad aquí uno aprende en función de lo que observa y el objetivo es buscar cuáles son los desaciertos, cuáles son los errores y a partir de esos errores construir algo nuevo y que sea mejor. Así que no está orientado a identificar cuál fue el equipo que estuvo detrás de esta presentación y qué está mal, no, simplemente identificar cuáles son las oportunidades de mejora y a partir de eso no cometer esos errores en las siguientes presentaciones. Entonces, los invito a ir tomando nota principalmente de los elementos que voy levantando en cada una de las presentaciones y simplemente tomé como ejemplo algunas que me parecieron más o menos representativas del resto de las otras presentaciones. Entonces aquí, por ejemplo, uno puede observar que no tiene número de slide. Nosotros dijimos la importancia de tener números de presentación porque le permite a quien está viendo esta presentación hacer las preguntas correspondientes con relación al tema. Le va a ser mucho más fácil conducir una pregunta haciéndola desde el número de slide a que simplemente haciéndola avanza más rápido, no, más arriba, más abajo, no, no es esa, no, es la otra. Y de repente con el nerviosismo, de repente la persona que está a cargo de ir avanzando, avanza muy rápido y de repente se le pasa. Entonces, nuevamente hay que volver atrás. Bueno, todo eso se puede evitar si uno se configura con poner siempre los números de slide en cada una de las presentaciones. Por lo tanto, los que no lo hicieron, tomen nota para que eso no les pase la cuenta en la próxima evaluación, porque lo habíamos dicho en todo caso, pero siempre se olvida. Pues la idea es que ahora se haga una especie de checklist en donde uno pueda ir revisando qué cosas están pendientes de desarrollar en la presentación. Más aún, ustedes de hecho en la presentación, sin siquiera haber puesto ninguna palabra, ya podrían tenerla configurada con números. Entonces, eso es lo primero de entrada. Luego, un error recurrente que estuvo no solamente en este equipo, insisto que no es una persecución particularmente en este equipo, sino que esto es para todo el curso, de que cuando uno comienza a hacer presentaciones y, por ejemplo, muestra información de este estilo y que más encima esta información ha sido colectada de alguna publicación, de algún autor en particular, está obligado a poner la fuente. Estamos hablando de presentaciones académicas. Sin duda que hay otro tipo de presentaciones que da lo mismo cuál es la fuente, ¿sí? Si uno se va a no sé, por los youtubers no ponen fuentes. Claro, está bien, porque es su contexto. Pero aquí estamos en un contexto académico en donde se requiere dar cuenta de dónde salió esta información. Y para eso es necesario poner la fuente. La fuente puede estar dada a través del método o modelo APA, que se pone el apellido como el año o con un número que se indica el ISO 690 numérico y se supone que más abajo aparece la leyenda en donde se indica todo el detalle del autor que aquí aparece. Por lo tanto, eso es también hay que comenzar a corregir en las próximas presentaciones que nosotros comencemos a hacer. Lo deseable es trabajar con APA. APA significa, insisto, el primero va en paréntesis redondo, se pone el apellido, coma, el año de la publicación. De todas maneras, en Google Scholar, que yo se los mostré en su oportunidad, ahí ustedes tienen la forma de citar, y en la forma de citar les da al menos 3 opciones. Recuerdo que era ISO 690 numérico, el ILL y más el APA. Entonces usted elige APA y ya el Google Scholar le hace su trabajo por defecto, así que no se tiene que ni siquiera molestar de cómo poder
cómo hacer las referencias basado en el método APA. Nótese después, se valora la pesquisa de los equipos mencionados en el documento, no estaban en el doc. Eso se traduce en un bonus track para este equipo, porque estos equipos, y bueno, todos tuvieron acceso, todos tuvimos acceso a la publicación que yo les entregué, y estos equipos no estaban por ninguna parte. Por lo tanto, es un bonus track respecto al equipo que hizo el esfuerzo adicional de poder encontrar cómo es un porta-counter o cómo es un fotómetro, súper bien. Entonces, eso se valora. Esas imágenes, como bien están aquí, deberían ir, eso sí, con una leyenda. Se cumplió con la leyenda, pero faltó incorporar la figura. Entonces, si no es una imagen decorativa, que uno entiende que no es decorativa porque está relacionada directamente con el texto, y que está muy bueno, pero falta poner entonces FIG 1, FIG 2, en donde el FIG 1 representa los fotómetros, FIG 2 corresponde al contador de partículas que están asociados a esta oficina de los procesos de nanotecnología. Entonces, eso en términos generales respecto a lo que es cuando uno trabaja con imágenes. Las imágenes, cuando tienen que ir con leyenda, son aquellas que no son decorativas. Las que son decorativas, no, por supuesto, no requieren ponerle figura ni leyenda porque son decorativas. Pero, ¿cómo me doy cuenta que una imagen no es decorativa? Cuando el texto está íntimamente relacionado con la figura y necesito darle un sentido a esa figura. ¿Y cómo se hace? A través de una leyenda. La leyenda generalmente no necesariamente pasa con solamente poner un nombre, sino que perfectamente se puede contar, no una historia, pero un poquito más de información respecto al instrumento o un poco más de información con respecto a la foto. Por ejemplo, se puede hablar respecto a la exposición a polvo en la que se está exponiendo el trabajador mientras descarga un saco. Si nos vamos a la posición inicial de la clase, ahí hay una persona que está descargando un saco. Entonces, eso perfectamente podría aquí aparecer, por supuesto no en la portada, pero pensemos que estamos ya dentro de la presentación, FIG 1 o FIG 5, supongamos la 5 ya, se observa trabajador descargando saco y su exposición al polvo. Eso se puede ver, se puede observar. Pero si yo no lo menciono, no lo hago en forma explícita, quien está viendo esto eventualmente podría pensar que esto se trata más bien de un manejo manual de carga inadecuado, porque tiene más de los kilos que están permitidos por la ley. Entonces, si se dan cuenta, si yo no oriento con una leyenda lo que quiero mostrar con esta figura, puede ocurrir que se provoquen algunas confusiones y entonces no es bueno. La idea es que quede súper claro, explícito, a través de una leyenda en cada una de las figuras. Eso con relación a estas primeras observaciones de esta presentación. Solamente hasta acá, ¿alguna duda, consulta respecto a esta retroalimentación en primer plano? Ok, entiendo que si no hay dudas, nadie responde. Avanzo entonces con relación a la segunda. Aquí dice, la leyenda de la tabla va arriba y no abajo. Ese es un detalle menor, pero que por supuesto que pasa la cuenta. Cuando uno se refiere a tablas, la leyenda va en la parte superior, pero no solamente se pone la tabla 7.1, sino que debe ir nuevamente en forma forzosa acompañada de una leyenda. ¿Qué significa leyenda? Podría ser esta, podría ser tabla 7.1, estimación del riesgo ocupacional asociado con la exposición al polvo utilizando un modelo de 3 escalas. Eso podría ser. Es perfectamente. No importa que esto sea muy largo, ahí perfectamente se puede cortar ahí y que quede en 2 líneas y tengo una leyenda de 2 líneas. Incluso hay algunos que exageran y tienen leyendas que tienen una extensión de 2, 4, 5 líneas. Eso ya es un exceso porque hay mucha información en la leyenda. Lo aceptable es tener 1 a 2 líneas como máximo, pero si no ya es demasiado. ¿Dónde se acepta? En los papers. En los papers ustedes van a ver que por la condición del paper, que hay que tener todo muy atomizado, se acepta que las leyendas sean bastante pequeñitas y puedan tener 3, 4, 5 líneas.
pero es una excepción a la regla. Para el caso de las presentaciones, uno esperaría no tener más de 1 o 2 líneas por leyenda. Por lo tanto, la corrección aquí sería poner la tabla 7.1 en la parte superior y luego inmediatamente la leyenda. ¿Qué es lo que contiene esta tabla? Ese es el sentido del tema de la leyenda. ¿Cuál es el contenido de la tabla? Y ese contenido, por supuesto, que tiene que estar relacionado con lo que tiene la tabla. Inmediatamente abajo debiese ir la fuente, que tampoco apareció. ¿Y de dónde sacó esto? ¿De dónde salió esta tabla? ¿O es de elaboración propia, porque lo hicieron ustedes mismos? ¿O bien obedece a algún documento extraído de alguna parte que habría que citarlo ahí al momento de hacer la presentación de la tabla? Así que esa no puede quedar como APA, sino que ahí se pone fuente, 2 puntos, de dónde salió, en forma inmediata. Por ejemplo, ahí está. Si se dan cuenta, esta fuente en la que ahí aparece, esa misma fuente debiese estar donde aparece el número de tabla. Ahí debería aparecer la fuente. Y la tabla, que aparece como tabla 7.1, debiese aparecer arriba con la leyenda que corresponde. Cuando tenemos siglas, como es el caso que aquí está, debiesen estar definidas como bien lo hizo este equipo. Las definiciones siempre van con 2 puntos, no con signo igual, así que también para que vayan tomando nota. Sobre todo esto se utiliza para ecuaciones. Por ejemplo, fuerza igual a m por a, donde fuerza, ahí pongo donde F, 2 puntos, fuerza. M, 2 puntos, masa. A, 2 puntos, aceleración de gravedad. Cuando sé que en los temas higiénicos uno trabaja con unidades de medida y uno a veces trabaja con sistema inglés o sistema, digamos, americano o cualquiera de los sistemas, pero habitualmente uno puede trabajar con sistema inglés y debe, por supuesto, en la ecuación indicar qué unidades de medidas va a desarrollar o con qué se va a medir. Si estamos viendo, por ejemplo, presiones anormales, que ya se supone vamos a ver en un futuro, ahí uno podría hablar perfectamente de milímetros de mercurio, o de pascales, o de PSI, que son las unidades de referencia, sistema inglés, PSI. Y entonces, cuando uno pone la ecuación, volviendo a lo que estábamos, debería, en estricto rigor, si es que ya tiene claridad respecto a las unidades de medida, acompañar cada una de las dimensiones, en este caso fuerza, poner la unidad de medida, Newton. M, poner la unidad de medida, en este caso serían kilos, y tiene que ser una unidad de medida que sea consecuente con la que puso anteriormente. O sea, podría eventualmente haber puesto como fuerza Newton, que ya lo indiqué, y luego masa libra, y ahí tendríamos una, no contradicción, pero habría una inconsecuencia desde el punto de vista dimensional, porque la fuerza se mide en Newton y eso hace que la masa necesariamente tendría que medirla en kilo para ser consecuente con la unidad de medida que declaré en la fuerza. La aceleración de gravedad tendría que estar en metros segundo cuadrado y no, por ejemplo, en pie segundo cuadrado, que sería el sistema inglés. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidar cuando uno muestra ecuaciones y cuando muestra siglas. Entonces, síntesis. Cuando hay siglas, deben estar, perfecto, aquí aparece muy bien, deben estar declaradas con 2 puntos porque uno está definiendo. El signo igual se utiliza para las ecuaciones. Cuando F igual M por A, ahí va el signo igual. Pero para definir, por defecto debiese ser con 2 puntos. Cuando se trata de una ecuación, a gusto consumidor, usted decide, le saca las unidades de medida o le pone unidades de medida consecuentes si es que tiene claridad respecto a que efectivamente se va a utilizar esa unidad de medida. Si nos vamos, por ejemplo, a estrés térmico, uno puede decir, bueno, voy a optar por grados Celsius, no, tiene que ser grado Fahrenheit, no, Kelvin. Bueno, eso es lo que tiene que definir, pero una vez que lo hace, se supone que es con la unidad de medida que vamos a trabajar durante todo el proyecto, durante toda la investigación. Entonces, eso es lo que se puede declarar con relación a esta slide que estamos viendo aquí. Luego, aquí lo que uno observa, y seguramente ustedes lo están viendo también, es que faltó un esfuerzo adicional que tenía relación con la traducción de las imágenes o de los gráficos o de las figuras o fotos.
Si lo que uno hace es capturar por pantalla, hace un screenshot, está bien, pero tiene que hacerse cargo de lo que dice cada uno de los ejes, por ejemplo, en el caso de los gráficos. Aquí no hubo una traducción respecto a los gráficos, a los ejes de los gráficos, que es importante para poder entender lo que dice más abajo. Por lo tanto, la oportunidad mejora en próximas presentaciones. Hay que hacerse cargo de las traducciones que estén asociadas en las figuras, en los gráficos, diagramas, mapas conceptuales. Por lo tanto, no se trata solamente de hacer el screenshot y no hacer la traducción de lo que contiene esa figura o esa foto. Así que es simplemente eso ahí, porque el resto habla por sí solo. Esta presentación, ahí incluso aparecen también las respectivas unidades de medida y que en este caso está asociado al polo. En general, entonces, para centrarnos en esto, quiero aprovechar de utilizar también el mismo gráfico para mencionar que la leyenda en los gráficos, ya lo dijimos en la parte anterior, me parece que por acá, no lo hemos dicho. Bueno, en los gráficos la leyenda va abajo, ¿sí? Igual que la figura que vimos anteriormente, y diría entonces gráfico, supongamos 7.2, porque es el gráfico 2 del capítulo 7, eso significa 7.2. 7 es el capítulo y 1 es el primero en el capítulo. Aquí dice la tabla 1, es la primera tabla en el capítulo 7. Y si el gráfico debería ser, supongamos, gráfico 7.3. Eso significa que es el tercer gráfico del capítulo 7. El gráfico nuevamente debe ir con una leyenda, no puede ir sin nada. Tiene que explicitarse qué es lo que está mostrando el gráfico, que podría ser el comportamiento de, en este caso, el número, la concentración de partículas dispuestas, o la distribución de la concentración de partículas en las oficinas de los distintos edificios, de la 1 al 10. Eso podría ser la leyenda que podría tener este gráfico. Insisto, debe ir obligada, por supuesto, porque nos da cuenta de qué es lo que está señalando este gráfico con relación a lo que se está mostrando. Esta leyenda que acabo de mencionar, que es similar a la de tabla, debe ir abajo, y la leyenda de alguna manera evita, y aquí uno lo ve, evita que yo tenga que poner título al gráfico. Cuando uno parte haciendo gráficos en Excel, en las planillas de cálculo, por defecto el Excel o cualquier planilla de cálculo, al momento de hacer el gráfico, le va pidiendo entra uno a una especie de menú. Y en ese menú forzosamente le hace poner un título. Y claro, uno hace el título y eso está bien cuando yo estoy haciendo un trabajo que tiene que llevar un título, pero ahí eso está diseñado para cuando yo no pongo abajo leyenda ni pongo abajo gráfico. Por lo tanto, para cuando en el futuro tengamos que llevar esto a una planilla de cálculo, que lo hizo un equipo de trabajo y lo hizo bastante bien, porque a partir de los datos que estaban ahí logró construir su gráfico en Excel. En esos casos hay que eliminar el título y quedarse exclusivamente con la leyenda. ¿Y eso para qué? Uno, le aumenta resolución al gráfico en el Excel, va a tener mucho más resolución y no vamos a estar indicando en forma redundante lo mismo, porque lo que aparece en el título del gráfico seguramente va a calzar, pero casi perfecto, con la leyenda. Y si no calza perfecto, puede eventualmente generar a usted una suerte de confusión o de malentendimiento de que se va a ver feo repetir lo mismo, entonces en la desesperación empiezan a buscar sinónimos. Y ahí se produce otro error porque para el que está leyendo va a entender que son cosas distintas, en realidad es lo mismo. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es eliminar el título en los gráficos y quedarse solamente con lo que es leyenda y por supuesto el gráfico. Va a decir gráfico 7.5 y la leyenda correspondiente. Entonces, síntesis, este error no lo tienen los papers ni las publicaciones que hemos estado revisando, perdón. Pero sí, cuando uno las manipula en los trabajos, comete ese error, pero porque de alguna manera lo induce en forma implícita el Excel, porque el Excel fuerza
a que uno ponga el título. Y uno pone el título y después más encima, en la parte de la leyenda, repite prácticamente lo mismo que está el título. Y ahí tenemos un problema de redundancia que hay que evitar. Sobre todo en lo que son las presentaciones y lo que son los trabajos. ¿Alguna duda, consultas o alguien que no haya entendido esto que expliqué recién con relación al título y a lo que va en la fuente de la leyenda? A ver, al azar. Scarlett Toro. ¿Se entendió? Scarlett Toro. Está almorzando, parece. Ya. Voy a ver entonces con... Profe, sí se entendió. ¿Se entendió? ¿Y usted es Scarlett que habla ronco? La Scarlett no, profe. No está. No, pues no está, ¿eh? No está Scarlett. Mire, está No bueno. tiene micrófono, profe. ¿Cómo? No le escucho, perdón. Que no tiene micrófono, Scarlett. Ah, ya. Entonces la voy a sacar de la lista negra. Ya, entonces Jennifer Soto. Jennifer Soto. ¿Qué? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. La pregunta es si se entendió esto que expliqué respecto al título y la referencia que va abajo, que es la leyenda. Sí, sí, se entendió súper bien. Ya, perfecto. Gracias, Jennifer. Avanzo entonces. La introducción. La introducción es lo primero con lo que se encuentra el que va a escuchar la presentación de ustedes, y generalmente por defecto en la agenda de presentación siempre va la introducción. No digo que tenga que ser obligado, pero en la gran mayoría de todas las conferencias que han existido, ningún conferencista ha pensado iniciar su presentación sin una pequeña o breve introducción. Por lo tanto, es como una palabra obligada en la agenda de presentación, introducción. Ahora, la introducción, el nombre lo indica, es lo que viene previo a su presentación, pero nunca, jamás puede estar antes de la agenda. En la agenda, o en donde uno define lo que va a presentar, ahí aparece el título de introducción, pero la agenda en sí misma no es una introducción, ¿se entiende, no? Entonces, lo que habría que modificar o considerar para las próximas presentaciones es que la introducción va en la agenda, es uno de los tópicos en la agenda, y luego viene como primer título después de la agenda. Entonces, la introducción no va antes de la agenda, va después. O sea, un poco para ordenarnos. Va primero la portada, que ustedes ya la conocen, luego viene la agenda de presentación y luego vendría la introducción, si es que la requieren, porque hay algunos conferencistas que derechamente dicen, me la voy a pasar porque tengo tan poco tiempo que voy directo al grano. Así que no es un obligado, es más bien optativa. Pero nunca antes de la agenda puede ir la introducción. Se redacta, oye, dice persona, se redacta en tercera persona singular, no en plural. Y, por ejemplo, aquí tenemos un detalle, dice, el siguiente trabajo hablaremos. Entonces, hablaremos, yo entiendo que estamos trabajando en equipo, estamos súper cohesionados, súper afiatados, y nos empoderamos tanto que empezamos a hablar en plural. Pero cuando uno presenta, independiente que lo hayan hecho 7 personas, se habla siempre en tercera persona singular, y cuando uno contesta lo hace en función de que está contestando en primera persona, no en que fuimos, que hicimos. Se hace de esa manera. De hecho, cuando haga su futura presentación, bueno, los tesistas de ingeniería no tienen la opción de hacerlo acompañado, siempre van, cada uno mata a su toro en ingeniería. Entonces, lo hace en conjunto con el guía, pero la respuesta a una defensa de título no puede estar, digamos, no puede estar sustentada en hicimos este trabajo, hicimos las mediciones, pero si usted lo hizo, sí, estuvo con el apoyo del guía, pero el guía en definitiva simplemente va siendo un guía, pero no le hizo las mediciones, tampoco hizo las evaluaciones, o sea, todo ese trabajo lo hizo el tesista. Por lo tanto, la forma correcta de responder preguntas es primera persona singular, independiente que haya tenido una guía o que haya estado como equipo. Entonces, ¿qué hay que corregir acá? Sencillo. El siguiente trabajo está asociado al polvo de partículas y cómo éstas influyen en el ambiente. Fin. O sea, el modo verbal se elimina y el resto ya prácticamente se va completando en función de lo que uno quiere comentar.
En relación a las fotos decorativas, aquí hay una muy buena foto decorativa, eso se valora, porque la idea es que en lo posible uno pueda tratar de salir de las presentaciones que son muy planas, en donde no tiene mucha imagen. Tampoco se trata de ir al exceso y de llenar con fotos, tampoco, hay que buscar siempre el justo equilibrio. Y tienen que haber una especie de, también no de estándar, pero de cierta congruencia con relación al tipo de fotos que estamos mostrando. Si son todas imágenes, bueno, serán todas de tipo de foto. Pero si son animadas, bueno, tenemos que orientar todo a la serie animada. Todo va a depender del público objetivo al cual nosotros estemos haciendo la presentación. Entonces, sí, esto está pensado para niños, van a ser bienvenidos todo lo que sea anime, dibujos animados y que de alguna manera vayan capturando la atención de cada uno de los que están en el auditorio, porque son niños o porque son gente que es más joven. Pero si es, nuevamente voy y vuelvo y caigo al tema de la academia, uno debería procurar tratar de tener imágenes más formales en lo posible. No digo que, no, es que estén prohibidas, no, sin duda, porque siempre a lo mejor va a ser bueno, hay una imagen tan buena que vale la pena levantarla, por supuesto que se incorpora, pero que no sea eh, la constante en toda su presentación, que estén apareciendo a cada minuto, a cada momento, imágenes que son más bien de tipo de dibujos animados que de una presentación formal. Insisto entonces nuevamente, no están prohibidas, todo en su justo equilibrio siempre va a ser bienvenido. Buscar los justos equilibrios es la clave para hacer las presentaciones y hacer la decoración. Entonces, uno cuando termina, uno esperaría que luego viniera una fase de decoración. Entonces, la decoración va a tener que ver con la estética, el tamaño de la foto. Si es decorativa, no tiene por qué llevar leyenda, y eso está muy bien acá porque no estamos explicando nada de lo que está ocurriendo aquí en esta imagen. Pero sí nos decora la vista, nos decora el sentido a lo que estamos hablando del polvo, por lo tanto tiene sentido, así que va bien, ¿sí? Entonces, yo recuerdo cuando estuvimos viendo páginas que eran atractivas a la seguridad y salud ocupacional, les planteé la idea de poder capturar imágenes de las páginas que existen, como la NIOSH, entre otras, que tienen muy buenas imágenes respecto al tema de seguridad y salud ocupacional. Porque de repente uno busca y están todas pixeladas o están todas con marcas de agua que se notan y se ven feas en las presentaciones, y de hecho tienen problemas después de derechos de autor si es que las utilizan de esa manera. Entonces, ¿cómo hacerse de buenas imágenes? Visitando esas páginas. Ahí se pueden descargar partes, hacer un screenshot por parte, y no tendríamos esa dificultad. Y le quedan presentaciones muy buenas con relación al tema que quieran, porque como les mostraba, tenían de riesgos químicos, físicos, biológicos, temas legales, lo que está relacionado con radiaciones, todo tipo de radiaciones, en fin, todas las materias relacionadas con seguridad y salud ocupacional. Luego vienen las presentaciones, todas deben tener título. Nosotros, aquí por ejemplo, ahí aparece observaciones de la PPT, ese es el título. Y se supone que ese título tiene que calzar con lo que yo había declarado en la agenda presentación. O sea, en la agenda presentación yo había puesto observaciones de las presentaciones, pero bueno, este es un resumen abreviado, pero de alguna manera está acogido en lo que es la agenda presentación que aparece en esta presentación, valga la redundancia. Entonces, ahí dice observaciones de las presentaciones, y en la agenda también dice el mismo título o similar. No debería ocurrir entonces que no tengan título. Aquí, si se dan cuenta, esta slide no tiene título. ¿Sí? Ahí tenemos un detalle que hay que considerar. Esto habitualmente ocurre porque cuando uno lo hace muy rápido, efectivamente, le pone las primeras y después ya se le olvida, o incluso cuando utiliza plantillas, el riesgo es que se le pasen títulos de unas presentaciones antiguas. Por ejemplo, pensemos que ya vamos en vibraciones, esta semana, la semana de las vibraciones, y se les quedó un título de polvos. Entonces, uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver el polvo con las vibraciones? No, es que la plantilla que utilicé era de polvos, y claro, tiene cosas alusivas al polvo que se les olvidó borrar. Entonces,
el trabajar con plantilla ideal, súper bien, porque no hay que inventar la rueda de nuevo, y si la presentación creen que a su juicio les quedó bonita, entonces hay que seguir usando ese modelo. Pero el cuidado que hay que tener es que las plantillas hay que borrarles todo aquello que no forme parte de esta nueva presentación que está asociada a abreviaciones, que ya no es de polvo derechamente. Entonces, ahí el título es el que hay que cuidar, debería tener subtítulos. Giselle Campos, ¿entendió lo que acabo de mencionar? Giselle Campos. Giselle. Sí, ok, perfecto. Estoy pasando ahí. Ok. En síntesis, aquí el otro cuidado que hay que tener con los números. Los números, esto se entiende, por supuesto, porque estamos recién partiendo y por eso tenemos varias observaciones. Estos números van a tener sentido en la medida que la presentación o en la medida que yo voy avanzando, voy numerando, pero habitualmente en las presentaciones no se utilizan los números porque puede generar contradicciones respecto a las etapas que estamos llevando. Me explico. Por ejemplo, yo tomo un trabajo de título, me voy a titular el próximo martes y tengo que hacer mi presentación. Y comienzo a hacer mi presentación y voy utilizando los títulos que están incorporados en la tesis. Lo que hay que hacer es olvidarse de esas numeraciones y hacerlas basados en los elementos que voy a incorporar en la presentación, que no necesariamente van a calzar estos números con los de la tesis o del trabajo original. En esta oportunidad aquí no hubo ninguna penalización, por supuesto, por esto, porque eso no tenían por qué saberlo, solamente estoy adelantando el trabajo futuro, y no en este, sino que en el futuro lo que uno procura es que exista un hilo conductor de mi presentación y que parta con el número normal, que debería ser el 1, el 2, el 3 o el 4. Yo recuerdo perfectamente que a ustedes les dije que respetaran la numeración en el paper, ¿sí? Pero eso no implicaba hacerlo en la presentación, y creo que quizás por ahí pudiesen haber aparecido algunas discrepancias o algunas confusiones. Entonces, para el caso de la traducción hay que respetar la numeración que aparece, porque es la forma en que nos estamos ordenando el 7.1, el 7.3.3.1, eso tiene que aparecer para tener el hilo conductor. Pero cuando yo preparo la presentación, parto con foja 0 y este es mi número 1, independiente que ya esté en el 7.33, por ejemplo, o dar un ejemplo. La idea es que la presentación tenga un hilo conductor que parta del 1 y termine en 7, y no que tenga números que no parten en 1. O sea, la forma en que aparezca ahí el número de slide va en función de que parte en 1 y no parte en otro número distinto a ese. Lázaro, ¿entendió lo que acabo de decir? Lázaro. Sí. Ah, vale. Sí, se entendió. Estaba ahí entonces, perfecto. Gracias, Lázaro. Vamos a los gráficos. Aquí se valora mucho lo que ya había comentado ya anteriormente, de hacer el traspaso de esta información a la planilla de cálculo, que eso no, digamos, es un bonus track también, porque finalmente no se hizo un screenshot, sino que se capturó los datos, se pusieron en una planilla y se logró hacer el gráfico. Y otra cosa uno puede destacar, que se hizo la traducción que corresponde, se respetaron las unidades de medida, se hizo el gráfico y además se puso la leyenda donde corresponde. Si se dan cuenta, aparece la leyenda, y una leyenda de 3 líneas que estamos como al límite, dijimos que eran 2, pero como estamos partiendo, ok, la aceptamos. ¿Qué se puede hacer en el caso que uno dice, pucha, es que si la sintetizo se pierde el sentido? Lo que uno puede hacer a veces en esos casos es ir bajando el número del tipo de letra, el tamaño, y con eso logra llegar a las 3. O bien aumentar el tamaño del gráfico, aumento el tamaño del gráfico, y esto hace que entonces que va a tener más espacio para extender esto y que me quede perfectamente en 2 líneas. Ahí va a depender de cómo usted adquiere esa habilidad para ir logrando que el gráfico se entienda, se vea desde lejos, que no se vean letras difusas ni pequeñas. Eso se logra con la práctica. Por eso, como les digo, estamos recién partiendo, así que hay tiempo para mejorar. Y yo les aseguro que sus presentaciones van a tener un T sub 0 y luego un T sub n que van a ser bastante mejor de cómo partimos haciendo presentaciones. A veces uno dice hacer presentaciones trivial, la verdad que no es tan trivial, es un arte en realidad para que finalmente entregue
una buena acogida en el auditorio y que por defecto les vaya bien también la presentación. En términos generales, entonces, aquí lo que uno puede observar, hay un buen trabajo respecto a haber traspasado la información a un gráfico, hizo una traducción respecto a lo que está en cada uno de los ejes, la ordenada y la abscisa, donde hay un detalle ahí que no debería aparecer título, sino que simplemente figura 7.1, y ahí se va con todo lo que es la leyenda. Eso sería. Con relación a los elementos que aquí aparecen, súper bien, porque es la forma de leerlo, si no, no tengo cómo leer esa información. En algunos casos, para optimizar, algunos autores lo que hacen es tomar esta leyenda y la ponen ahí, en la parte de alto. Y de tal manera que esto yo lo agrando el tamaño del gráfico, y esto hace que estas 3 líneas pasen a ser 2 líneas y cumplimos con el estándar de que no sea muy extenso la leyenda que está ubicada. Cuando hago la justificación de los textos, las justificaciones no son ni a la izquierda ni a la derecha, sino que es justificado, completo. Eso significa que debería tener línea ahí, línea recta acá. Esa sería la forma de hacerlo en forma correcta. Así que, buena práctica respecto a esta parte de la presentación. Luego voy con el diseño de la agenda presentación. Me parece súper buena esta agenda presentación, que se puso tabla de contenido y se trabajó con el estilo de iconos. Me parece súper novedoso, atractivo, que creo que es bueno considerar como oportunidad de mejora de otros grupos, o este mismo equipo que mantenga esa línea, que está bastante buena. Está muy buena porque ahí con iconos va representando más o menos los grandes temas que se van a desarrollar. Oportunidades de mejora, como siempre hay, porque todo es perfectible. Los títulos aquí están muy grandes. Si se dan cuenta, hay una desproporción entre este y ese. Es el estándar, tratar de sintetizar al máximo los títulos, como ese, por ejemplo, que está bastante bueno, y tampoco llegar al extremo, llegar a eso. ¿Sí? Entonces, este, como es el top, aquí no está tan bueno, porque hay mucha información para hacer una agenda. La agenda presentación tiene que ser breve. Una de las claves de una agenda presentación es que tiene que ser sencilla, breve, sin números, como aquí aparece, no va con ningún número, y debe escribir aproximadamente lo que se va a ver en toda la presentación, de tal manera que el auditorio dice, vamos a ver 4 temas, me interesó este, ojalá que lleguemos pronto a esto, porque de todo esto me interesa solamente eso. Esa es una visión drone que me permite ver en términos bien simples y en una sola slide lo que voy a ver en toda mi presentación. Por eso es tan importante la agenda presentación o la tabla de contenidos que puso este equipo, porque da la visión global de lo que se va a ver en toda la presentación y que tiene un tiempo acotado de presentación. El trabajo de título usted lo debe presentar en 20 minutos, un trabajo de un semestre, y que a veces han sido 2 semestres y en algunos casos especialísimos han sido más de 1 año y medio, porque lo hacen empresas, digamos, que es como un trabajo dual. ¿Qué significa eso? Que se instalan, por ejemplo, en división ventana o división de teniente, y están allá como 8 meses o 9 meses, un poquito más, y hacen todo el trabajo documental, levantamiento de campo, y luego llegan a la U prácticamente, o a sus casas en realidad, a hacer el cierre documental de su proyecto de título. Y eso hace que forzosamente ya no lo terminan en un semestre, sino que lo terminan en un año, pero la virtud que tiene eso es que finalmente la gran mayoría de los que han optado por ese modelo terminan trabajando en la empresa en donde estuvieron haciendo este proyecto de título. Porque claro, se hacen de alguna manera necesarios en esa organización producto del proyecto que estuvieron desarrollando, porque los proyectos que se desarrollan son para resolver problemáticas reales y no son voladas que se pega el profe, sino que es algo concreto que de alguna manera es una piedra en el zapato para la empresa, y llega el tesista, la resuelve, por supuesto con la guía y el tutor que está instalado por allá por la empresa, y logran resolver una problemática que hace mucho tiempo les tenía con problemas. Entonces, ¿quién sabe el tema? El tesista. Entonces, ¿a quién podemos contratar? Oye, contratemos a este tesista. Sí, obvio. Entonces, es como una estrategia optar por ese modelo dual en donde parte haciendo su trabajo en esta empresa. El detalle que tiene es que traspasa los límites
permitidos por la universidad. La universidad exige un semestre. Entonces esto se traspasa ese límite y a veces pasa un año y a veces un poquito más. ¿Qué hay que hacer ahí? Bueno, esto tiene que ver con usted porque un poco la visión de con qué se va a encontrar en el futuro no puede postergar, así que tampoco se traduce en un aumento en costos, muy por el contrario, simplemente posterga y eso significa que tiene un tiempo, un plazo adicional para poder cerrar ese trabajo de título. Y luego, finalmente lo que ocurre es que cuando termina el proyecto de título, finalmente queda contratado por la empresa. Que como les digo, como se hicieron cargo de un tema real, un tema concreto, y quién más conoce ese tema, el prevencionista, o en este caso el tesista que estuvo ahí, por defecto finalmente queda contratado en esa empresa. Bueno, esto entonces, la importancia de esto está orientada a tener una visión global antes de comenzar la presentación de su trabajo. Joao Pinto, ¿le quedó claro el tema de la agenda presentación? Sí, profe. Joao, presente. Joao, perfecto. Ok. Vamos entonces ahora con el tema de las fotos. Las fotos, decía yo anteriormente que es una muy buena práctica porque va embelleciendo las presentaciones, va capturando la atención de los que están en la presentación, no se ve tan plana, tiene muchas virtudes, pero nuevamente hay que tratar de usarla en su justa medida, buscar buenas fotos que tengan buena resolución. Si hay fotos que no tienen buena resolución, mejor no las pongan. Si hay fotos que tienen sello, tampoco es conveniente poner fotos con sello. Fotos con sello me refiero a que aparezca la marca registrada de la foto. Y son una especie de sellos de agua que uno las ve y dice, ah, de Pinterest, o de donde esté sacando la foto. No se ven bien. Entonces, insisto, si no la tiene, mejor no la ponga. Cuando uno trabaja con fotos, lo ideal es que el acompañamiento vaya de la mano. Por ejemplo, yo veo partículas, no sé si estos son partículas o no, podría ser. Luego veo diámetro aerodinámico, no sé. Entonces, polvo podría asociarlo a esta. Emisión de polvo, sí, esta sí. Esa está muy clarita que es emisión de polvo. Pero el resto, entonces, para evitar que yo esté haciendo estos cruces que estoy haciendo, lo mejor es particionar. O sea, nadie le dice que deben tener un límite de slide. Nadie les dice, sabe que usted se tiene que supeditar exclusivamente a 10 slides. No puede hacer más de 10. Usted perfectamente puede tener 30. Esas 30, eso sí las tiene que pasar rápido, porque aquí, por ejemplo, hubiese dado para poder hacerla a lo mejor en 3. Esta misma en 3. Eso, ¿qué bondades tiene? Uno, aumenta tamaño de letra porque está muy pequeño para lo que va a ser un auditorio. Segundo, voy a tener claridad de que esta imagen va decorando a qué. Y esta va decorando, se supone, a esta emisión. Esa es como la más evidente. La otra está un poco más complicada porque no sé si podría dar a esa o a esa. Entonces, esas son las virtudes cuando tengo mucha foto sin leyenda, porque estas se supone que son decorativas. Entonces, como son decorativas, hay mucha dispersión en las fotos, dispersión con relación al texto. Entonces, uno, aumentar tamaño de texto y vincular la foto adecuada para el texto que estoy desarrollando. Por supuesto que estas deberían estar bajo un ente colector, bajo un título, que aquí tampoco había un título como el que tengo acá arriba, observaciones de la PPT. Debe algo ir generando la guía de la presentación que estoy desarrollando. Luego, si nos vamos ahora al texto, uno esperaría que utilizáramos todas las herramientas que tiene el PowerPoint. A lo mejor, seguramente puede ocurrir que usted esté trabajando con una versión que no le permita tener recursos, como por ejemplo usar los superíndices o el subíndice. Entonces, como equipo, por eso son equipos, hay que procurar que el que sí lo tenga, bueno, haga esa parte de la presentación de tal manera que le quede el centímetro efectivamente elevado al cubo, ¿sí? Y eso lo puede hacer el PowerPoint. Entonces, eso es una oportunidad de mejora. El que no lo puede hacer por razones obvias, o quizás no tan obvias, pero el Excel no lo permite. ¿Por qué razón? Porque trabaja con números. Entonces, el poner esto, Excel lo va a entender que tiene que elevar al cubo realmente y va a multiplicar todo, entonces por eso está prohibida esa aplicación. Pero en el resto, lo que es PowerPoint, lo que es Word,
LaTeX, y ya no recuerdo qué otro más, pero todos los editores tienen la opción de elevar al cubo. Entonces va a ser mejor elevar al exponente que poner este tongo, que se entiende que sí al cubo, pero mejor práctica elevarlo al cubo. A eso se refiere, ponerlo como exponente, ¿sí? Ahí debería, si permite, ¿sí? La idea es que use entonces la herramienta para que finalmente sea útil para el desarrollo del trabajo que están desarrollando. Bien. Nicolás Escobar, ¿entendió el concepto de elevar al exponente? Nicolás. Sí, profe. Ya, gracias, Nicolás. Ya, Nicolás. Significa eso entonces que en el futuro es altamente probable que nos encontremos con ecuaciones, porque nuestra carrera en la que ustedes ingresaron a estudiar es de ingeniería. Por lo tanto, la probabilidad que se encuentre con ecuaciones de aquí en el futuro es alta. Se va a encontrar con ecuaciones tanto en temas de introducción a la ingeniería, que ya debería estar viendo un par de ecuaciones, y después va viendo temas en ciencia del peligro, en lo que tiene que ver con ventilación, estrés térmico, higiene. Bueno, se va a encontrar con muchas ecuaciones, por lo tanto hay que acostumbrarse a poner las ecuaciones de acuerdo a cómo están concebidas, evitando esos tongos para mejor lectura. Luego viene el de abajo. Fíjense la cantidad de información que hay, que por supuesto que hay oportunidades de que pudiese mejorar eso. O sea, siempre hay oportunidades de aumentar tamaños de letra, y el tamaño de letra apropiado está del orden de los 32. Este es tamaño 32 más o menos, ¿sí? No más de eso. ¿Por qué? Porque me aseguro que por muy mala que sea la resolución de los cañones o del dispositivo que estoy utilizando para proyectar, se va a leer desde fondo de cualquier parte, pero letras muy pequeñas, me arriesgo a que el auditorio no lea de fondo y no me esté siguiendo bien con la presentación. Por eso es que uno debe asegurarse no poner textos muy pequeños, salvo, y ojalá puedan tomar nota, salvo que yo haga un screenshot de, por ejemplo, la norma técnica, la 365, por ejemplo, y muestre la norma, pero no me ponga a leer la norma, porque en realidad mi interés no es que leamos lo que está dentro del documento, sino que capturo por pantalla que esta es la foto de la norma. Si se dan cuenta, esta es la norma, es bastante extensa en sus tópicos, pero nadie está leyendo. Pero usted lo tiene que declarar, porque de lo contrario el auditorio va a entender que yo tengo que leer lo que está ahí. No, por eso es que usted tiene que ser hábil y decir, esta captura de pantalla solamente es para que ustedes observen la norma, cuál es la forma que tiene la portada, pero no es para que la lean, porque en realidad el interés no está en leer la norma la voy a explicar paso a paso más adelante, solamente es casi una imagen decorativa lo que es la norma, ¿sí? En esos casos, por supuesto que va a ser permitido el trabajar con letras muy pequeñitas, y que a propósito se están poniendo pequeñas para que el auditorio no las lea, justamente, para demostrar que en realidad el objetivo ahí no es que se lea, sino que es para que vean desde el punto de vista estético la forma que tienen las normas. Mira, por ejemplo, otra mirada es mostrar las matrices de identificación de peligro y evaluación de riesgos, conocidas como las MIPER. Esas son tremendas sábanas, tienen mucha información, tienen del orden de 120 filas, unas 40 columnas, a depender del tipo de matriz que esté utilizando. Entonces ahí lo que uno puede hacer también, un poco para impresionar respecto al trabajo que se ha estado haciendo, puede capturar por pantalla la planilla Excel completa, las 150 filas con las 40 columnas, captura por pantalla, y claramente nadie va a ver lo que está contenido, pero sí voy a dimensionar que en realidad es bastante compleja la operación porque tiene muchas filas, es bastante engorroso, o si usted quiere demostrar que el trabajo con las matrices es engorroso, lo puedes hacer sacando esa captura por pantalla. Y nuevamente ahí las letras van a ser tan pequeñas que nadie va a leer. Es que el objetivo es justamente que no lean, es simplemente para que se den cuenta desde una visión panorámica que la matriz es compleja para buscar información, o que la matriz está bastante bien acabada porque tiene las 150 filas bien completas. En fin, son otros objetivos los que estarían detrás de poner letras pequeñas. Pero el que está haciendo la presentación debe declararlo de tal manera que el auditorio
no cometa el error de que intente leer o que después le objete su presentación y le diga, ¿sabe qué? Usted puso imágenes que ni siquiera se podían leer. Y eso fue producto de que usted no dejó claro de que en realidad esas imágenes que usted puso no eran para leerlas, sino que tenían otro fin. Por ejemplo, los que dije anteriormente con relación a la complejidad que tiene una matriz o a la forma de buscar información que también es bastante dispersa o tiene mucha información. Bueno, con relación a eso entonces, aquí el detalle es que hay mucha información que podría haber sido a lo mejor desagregada solamente esta y luego hacer la desagregación entre las dos o poner estas dos, estas dejarlas fuera. Y nuevamente parecido a lo de arriba, que tengamos claridad de cuando hablamos de ventilación mecánica, nos estamos refiriendo a la imagen que está apoyando y lo que tiene que ver con dispositivos de filtración, la imagen que estoy viendo por este otro lado, los equipos de protección también. O sea, esto perfectamente da espacio para hacerlo a lo mejor en 3 slides. Y esta aumento del tamaño de letra, mejorando la resolución y el entendimiento del auditorio, y además concentrando la atención del auditorio exclusivamente en los EPP y no en el resto de las otras cosas, porque la mente es muy rápida y se empieza inmediatamente a poner atención en lo que viene más abajo, se distrae de lo que viene de la atención. Entonces, ahí la observación es que pudiesen haber hecho esto en más de una slide, por supuesto avanzando más rápido, porque aquí uno se puede quedar pegado mucho rato. En cambio con la otra lo obliga a avanzar bastante más rápido respecto a lo que va avanzando. Dentro de las cosas que uno puede destacar de aquí es que iba con fecha, ¿sí? Que no era exigible, pero es buena práctica poner fecha porque ahí uno puede darse cuenta cuándo se hizo y que ha pasado mucho el tiempo, ya han pasado 5 años y esta presentación todavía está vigente, las cosas prácticamente siguen igual, o al revés, darse cuenta, oh, esto hace 5 años existía, ahora ya no es tema, no se hace de esta manera. Hay veces que hay cambios abruptos que uno los logra visualizar en 5 años. ¿Qué otra cosa buena tiene? Los números de slide. Los números de slide tienen que ir, porque ahí aparece el número de esta presentación. Nuevamente ya lo he explicado, pero nuevamente lo refuerzo, es para que cuando se hagan preguntas uno las oriente hacia el número de slide donde usted tuvo la pregunta. Generalmente cuando se hacen esas presentaciones de conferencia o de trabajo de título, que uno las preguntas las tiene que hacer al final, entonces ahí uno va tomando nota que en la slide número 7 me quedó una duda respecto a lo que dijo con relación a mucha información. Esa parte no me quedó clara, por favor explíquemela. Y fue gracias a que yo puse el número, si no hubiese tenido que empezar a jugar a esto de sube-baja y que finalmente ahí está en la presentación completa. Francisco Ramírez, ¿se entendió eso? Francisco Ramírez. Sí, profe, se entendió. Pero... Francisco Ramírez, listo, está presente Francisco Ramírez. Ok. Lo otro que observé en esta revisión, que insisto, hay un equipo que todavía no sube su presentación, parece, no tengo el número, pero ahí se lo voy a enviar al equipo interna. Profe, se escucha como un robot. Profe, se escucha cortado. Ahora me escuchan bien, ¿o no? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Sí, profe. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora entonces, comentar respecto a que lo que observé en todos los grupos, sin excepción a la regla, así que aquí no necesitaba buscar un equipo en particular, sino que fue algo que no se hizo en todos los equipos, es que cuando uno termina la presentación, uno debería terminar siempre con la que partió. ¿Para qué se hace eso? Para no terminar con el efecto este de blackout que se pone en pantalla en negro y que tampoco es bienvenida, porque uno generan algunos que son un poco más afectados por los temas de nerviosismo, les afecta un poco más. Por otro lado, el que está como auditorio queda en negro y finalmente a veces quiere preguntar algo y no se recuerda el nombre del que hizo la presentación. En cambio, si usted queda con la primera portada, con la que partió,
ahí se supone que aparece el nombre del relator, aparece el título de lo que presentó, entonces eso ayuda mucho a ponernos en contexto para empezar la segunda fase que corresponde a la de las preguntas. Por otro lado, usted le avisa que ya se acabó su presentación, porque si llegó a la primera o llegó a la portada, significa que su presentación ya acabó. ¿Por qué digo que ya acabó? Porque eventualmente aquí ya es una triquiñuela, esto ya es como un dato, un tips para futuras presentaciones. Nada impide que usted de ahí en adelante pueda tener slide oculta. ¿Qué significa oculta? Significa que nadie la va a ver si es que no le hacen preguntas. Supongamos que esta es una simulación. Supongamos que esta es mi última slide, es la que está antes de que me aparezca la portada, avanzo y me aparece la portada. Esto da cuenta de que yo ya terminé, ¿sí? Terminé mi presentación porque llegué a la portada. Luego, si alguien me hace una pregunta, supongamos que tiene que ver con un tema en específico, yo sé que esa pregunta inmediatamente venía después de mi presentación, después de la portada. Avanzo y respondo la pregunta con lo que no estaba incluido en la presentación. Por eso se llaman slide oculta. Y ahí usted puede tener, supongamos que su diseño hizo que tuviera 12 slides. 12 slides son las que va a presentar. En la 13 tiene con la que termina, que es la portada, y de ahí tiene 30. Imagínense lo que estoy hablando. 12, en realidad 13, más 30. O sea, tenía 43, de las cuales 30 no presentó. ¿Por qué no presentó? Porque no daba el espacio, no había tiempo, todo lo que sea. Pero usted tiene a lo mejor la intuición que eventualmente le podrían preguntar algo de lo que justamente no nombró. Y puede ocurrir porque a veces pasa que uno empieza a revisar tomando el texto que ustedes están presentando y dice, uy, y esto no lo nombraron. Entonces uno pregunta, ¿sabe qué? En su trabajo observé que había un tema relacionado a la concentración masiva de polvo, pero no lo vi. Ah, sí, lo tengo, fíjese. Y va a la número 33 y aquí está. Sí, aquí está. Lo que pasa es que por tiempo no lo consideré, pero aquí se lo puedo explicar. La concentración total de polvo en los lugares y explica todo lo que tenía que ver. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto ahí, Valeria Muga? Valeria Muga. Ella sí que está almorzando. Valeria Muga. Valeria Muga está muda. No está. Ok. Entonces, Valeria Muga no está presente. Profesor, ¿Sí? no sé si se escucha. Soy Scarlett. Es Ya. que no tenía audífonos hace un momento. Ah, entonces la pongo de nuevo activa. Valeria Muga sí que no. Esas ya está almorzando o no está en la clase activa. Ya. Entonces, Scarlett, ya que no contestó la vez anterior, ¿entendió esto que acabo de conversar respecto a las slides ocultas? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió entonces? Ok. Por lo tanto, siéntanse libres de poner todas las slides ocultas. ¿Qué tipo de estrategias realmente se utilizan? Yo a mis estudiantes tesistas les digo, oye, traspasen prácticamente toda su tesis slide, le pueden dar, no sé, unas 50, 60 slides. En general, una tesis debería estar del orden de unas 30, 32. Con eso ya más que suficiente. Si pone más, ya se empieza a pasar en los tiempos. Entonces, todo el resto, no las borre. No las borre porque eventualmente le podrían servir después para defender alguna pregunta de la comisión. Entonces, aquí lo mismo puede ocurrir. No borre sus presentaciones, no borre las slides, póngalas ocultas. Ocultas significa que no las va a presentar, pero van a estar disponibles para alguna pregunta. Y habla muy bien del equipo, de que ustedes estén preparados con algo y no hablen simplemente desde la expresión oral, sino que además se respalden con algo que está más encima en la presentación de ustedes, que está un poco más adelante. O sea, hay una preparación, me explico, ¿no? Hay una preparación respecto a preguntas que podrían venir y que ya no solamente las están respondiendo desde la parte del lenguaje, sino que las están respondiendo acompañadas con una slide. Y en la pasada, entre nos, esta parte igual va a quedar grabada, pero yo la voy a quitar después, claramente les sirve hasta como un pseudo torpeo, porque si está hablando de la ley, ustedes perfectamente podrían tener resumida la ley en una slide y la pueden tener como apoyo, porque para eso son las presentaciones, son un apoyo. Entonces, no hay para qué aprenderse de memoria eso.
Entonces uno va a la que tiene, supongamos, la 35 y sabe con certeza que esta es la 35 y señala, esta es la normativa que utilicé en mi trabajo de título y está el decreto 40, el decreto 148, bueno, los decretos que estén asociados a su trabajo en particular como proyecto, ¿sí? Por lo tanto, la recomendación para las futuras presentaciones, mapear todo el proyecto, todo el trabajo, y luego seleccionar, por supuesto, porque hay que hacer eso, seleccionar para poder entrar en los tiempos que están asignados, que van a ir variando. Pueden ser 3 minutos, 5 minutos, 10, 15 o 20, que es hasta cuando finalmente usted hace su presentación formal ante una comisión para terminar esta carrera. Sí. Habíamos quedado en estas, que es perfectamente son mejorables, y el tema de la presentación final. Uno esperaría que apareciera una para cerrar y que habitualmente es con la que uno comienza. Variaciones. ¿Qué tipo de variaciones existen? Una variación que se utiliza bastante en conferencia es que se pone solamente el título, el relator y muchas gracias. O se pone atento a sus consultas. También puede ser una buena forma de cerrar, pero no cerrar en negro. Eso es lo que no hay que hacer. Entonces, la recomendación es que ustedes vean ahí ahora a gusto consumidor qué les parece más conveniente y aplíquenlo en sus futuras presentaciones. Ahí tenemos otro elemento que podemos considerar y que ya lo había dicho, me adelanté respecto a lo que comenté. Está asociado a la introducción. Primero debe ir la agenda y luego va la introducción. Si se dan cuenta, aquí está primero la introducción y luego viene la agenda. Y no, pues primero va la agenda de presentación, y en la agenda de presentación debería aparecer introducción, y luego los tópicos que están asociados a su presentación. Dentro de las cosas que estuvo al debe, esto está relacionado con el número de slide, que no tenía número de slide, y uno esperaría que todas siempre tuvieran número de slide. Dentro de las cosas que yo destaco en un equipo, que aquí no pude, no alcancé a hacerlo, pero se lo destaco, es que trabajo con el concepto del control de ansiedad, porque ayuda bastante al auditorio para saber cuántas le quedan. O sea, y yo no lo ocupé aquí, por ejemplo, pero hubiese sido bueno, porque a mí también me sirve para saber si estoy muy apurado en la clase o estoy bien en los tiempos, porque me permitiría saber cuántas slides me quedan, que no alcancé a hacerlo, de hecho, porque es bien útil eso, insisto, porque le sirve tanto al que está relatando, que sabe más o menos hacia dónde va su presentación, cuándo va a terminar, o incluso al auditorio para tener ese control de ansiedad respecto, uy, ya me queda poco, ya me queda mucho, no sé, eso es parte de la buena práctica del tener el control de ansiedad, que aquí, insisto, no lo hice. Esta parte ya la había comentado. Ahí sí. Sigo avanzando entonces con los gráficos. Nuevamente bonus track para este equipo, porque si se dan cuenta aparece todo traducido. Eso fue un trabajo bastante de relojería, porque hay algunas curvitas ahí que no era sencillo hacer la incrustación de esas traducciones para que mantuvieran la misma forma y todo lo demás. Así que el trabajo ahí está súper bien como bonus track a traducir también la información que está en específico en cada uno de estos gráficos. Fíjense, esto es de paper o de trabajo de la traducción del libro. Esa es la forma. Aparece figura y luego punto y guión o guión, va a depender del formato que se esté trabajando, la referencia. Máximo 2 líneas, como aquí bien aparece. Y muy bien marcados los ejes de las ordenadas y de las abscisas con relación a lo que estoy mostrando. Lo fatal es que no tiene número de slide, porque debe ir el número de slide en las presentaciones. No olvidarlo jamás, ojalá que de aquí en adelante no se les olvide. Aquí, por ejemplo, está pidiendo a gritos que el número de slide aparezca ahí. Eso hubiese sido de configurarlo y les aparece. Dentro de las cosas que hay que considerar, a veces el PowerPoint, dependiendo de la versión que ustedes estén utilizando y dependiendo del modelo que estén utilizando para su presentación, genera algunos números por defecto pequeñitos.
Y pequeñito significa que prácticamente no se ven y hay que hacer un esfuerzo muy importante como para verlos. Entonces, asegurémonos de números grandes. Números grandes están de aquí arriba, de aquí en adelante. Pueden ser de este tamaño hacia arriba, no abajo. Un tamaño adecuado sería más o menos de este porte. O sea, se ve desde cualquier parte. Pero cuando los números son más o menos de este porte, y ese número lo posiciono allá, la verdad es que se pierde, ¿eh? Y a veces se empieza a confundir el 9 con el 8, el 6 con el 8. En cambio, si tiene números grandes no va a haber ninguna dificultad en poder identificar esos números con claridad para poder después hacer el seguimiento de las consultas que pueda eventualmente hacer una comisión que esté evaluando, viendo su trabajo. ¿Dudas, consultas? Oye, hay dos Diego Araneda. Oh, hay uno encubierta. Diego Araneda, explíqueme eso. Disculpe, profe. Que tengo dos Diego Araneda. Hay un Diego Araneda encubierta, entonces. No sé qué puede ser. Es que creo que apreté el link 2 veces, por eso tal vez me metió 2 veces. Ya, ok. Ok, me aparece, claro, me aparece aquí 3 Diego Araneda, 4 Diego Araneda. ¡Wow! Yo. Y Profe, están los 4 activos, Dios mío. profe, ¿Sí? a mí igual me aparecen como 3 Diegos, pero no sé Claro. por qué. Sí, es muy Pero ¿a extraño. usted le aparezco yo, Helen Bravo, así? Espérese, déjeme ver, que esto está muy interesante. Oiga, salgo yo con sale mi foto con el nombre de Diego Araneda. ¿Entraron por el link que mandó el Diego? Sí, Sí. es que entraron por Ah, por eso. Ah, ahí está. Ah, Ahí está, po. Entré por eso y después me volvió a salir. Ah, ahora entiendo, claro, porque ¿Por está qué pasa eso? Ya, ok. Y sí, pues me aparecen. Diego, hay uno que que aparece. yo compartí mi link al grupo de WhatsApp. Ya. Pero hay dos fotos distintas. No, yo tengo 1, 2, 3, ahí 4. me cambié el nombre. 4 Diego Araneas tengo. 4 Diego Araneas. Ya. ¿Y quién me habló? Una niña, ¿quién era? Helen Bravo. Helen. Y no la encuentro. Entonces está como Diego. Eso es Sí. ¿Y qué foto tiene? No tiene nada. No, no tengo nada. Ah, entonces, claro, pasó a ser un Diego más. ¿Y dónde está? Como que me está hablando. Ah, la veo. Claro, dice Diego Araneda, pues, claro. A Salfate Cuando le se gusta. habla, sí. Mire, increíble, tiene varias versiones ahora, varios clones instalados en esta clase. Supongo que cuando ingresó con este link de Diego Araneda puso su nombre igual, porque yo con la lista hago eso, yo cuando me entrega el report, lo hago en función del nombre que ustedes ponen en la lista. ¿Cómo, profe? Que los que entraron por el código de Diego Araneda, ¿pusieron su nombre? Al Ahora inicio. recién me cambié el nombre. No, yo me ¿Cómo refiero se a que cambió el nombre? cuando ingresaron a esta reunión, forzosamente ustedes tienen que poner su nombre, su apellido, su correo. Que no pidió nombre o si no lo hubiera Profe, cambiado. No, cuando creo que entra con el link nombre entra de uno. creo que el nombre lo pone solo cuando se entra por el aula. Porque como el Diego se registró a todos con ese nombre. Ah, fatal, ya. No hagan eso porque yo paso la lista con el report que me entrega el Zoom y lo hace en función de los que se inscriban. Por lo tanto, en esta oportunidad voy a pasar la lista en forma manual. Entonces vamos a partir del 1 en adelante. Aquí mejor me lo van diciendo. Primero yo digo Diego Araneda, está clarito que está porque fue el que Y todos está presentes. multiplicado por 4. Tus clones. Después yo tengo acá Joao Aquí presente. Pinto. Estamos. Después tengo a Catalina Evia. Catalina Evia. ¿Está presente, no? ¿O está la... Perfecto. Luego tengo a Constanza Oróstica. ¿Constanza está ahí despierta? Despierta. Sí, profe, aquí estoy. Ah, perfecto. Luego viene Cristóbal Farías. ¿Disponible, Cristóbal? Estoy, profe, presente. Excelente. Me aparece otro Diego Aranea. ¿Algún Diego Aranea que esté encubierta? ¿Nombre? ¿Me anotó, profe? ¿Nombre? Helen Bravo. Helen Bravo. La anoto. Helen Bravo. Ese fue el primero Gracias. encubierta. Luego viene el otro Diego encubierta. ¿Quién entró con link de Diego? Porque tengo otros Diego. Yo,
¿Cuál es el nombre? Alejandro Garrido. Alejandro Garrido. Sí. Alejandro. Ya. Sí. Eduardo Guerra, ¿está presente? Eduardo. Vale. Francisco Ramírez. Presente. Excelente. Giselle Campos. Presente. Ok. Después viene Jennifer, ahí ya habíamos hablado, Jennifer Soto. Lázaro, también lo había considerado. Nicolás Escobar. Acá presente, bro. Scarlett, no sé si la nombré, pero está aquí. Scarlett. Sí, aquí estoy, profe. Ya. Valeria Muga es un misterio. Aquí estoy, profe. Apareció. ¿Y dónde andaba, oiga, Valeria? No, profe, que estoy cuidando a mi hermano chico, entonces por eso no estuve presente cuando usted preguntó. Pero mis compañeros me dijeron sí. Inmediatamente, claro, ya, ok. La vamos a poner presente entonces, Valeria Muga. Trate de ver esta clase por diferido porque aparecen buenas prácticas, en realidad, feedback de la primera presentación para que no cometan los errores en la próxima, que es el próximo jueves. Así que echarle un vistazo, ojalá, para que no quede nada en el olvido. ¿Alguno que no haya nombrado? Profe, yo, Brian. No, ese no lo nombré. Brian Soto, ¿no? No, Gil. Ya. Yo ¿Alguien? también soy un Diego Araneda. Benjamín Fuentes. Benjamín Fuentes. Benjamín Fuentes. Acá, Diego Araneda. No, pues usted ya está puesto, Diego Araneda. Estoy leseando. Ah. Yo no soy el Diego. ¿Nombre? Alejandro, ¿cómo nos confundimos? ¿Cuánto? No, profe, ya me puso. Yo soy el Alejandro, ya me puso. Alejandro, ya listo, Alejandro. Creo que estamos todos, ¿ah? Creo que estamos todos. No faltaría ninguno por el momento. Ya, tratemos de no hacer esa mala práctica porque me va a generar conflicto después. Cuando me entregue el report, el Zoom va a aparecer 4 veces el nombre de un solo estudiante. No es la idea, que quede ausente si estuvo presente en la clase. Ok. Entonces sigo con lo que estamos viendo de las presentaciones. Esto ya es lo final, que tiene que ver con lo global. En términos muy globales, la portada debe ponerse entonces al final de cada presentación. De ahí en adelante usted puede poner todas sus slides ocultas que quiera. No hay límite porque se supone que nunca las va a mostrar si es que no se las preguntan. Si no hay preguntas de ninguna de las que puso, bueno, nunca se supo cuáles son sus slides ocultas, pero si alguien le pregunta va a poder responder, insisto, no solamente desde la palabra, sino que también desde el apoyo visual respecto a alguna pregunta que haya quedado ahí sin responder. Aquí hay una situación que sí observé en las subidas, que ya no tiene que ver con la presentación, pero tiene que ver con lo que ustedes tenían que subir. Si se recuerdan, en el primer trabajo, en el segundo también debería aparecer, debían haber subido las referencias, que era buscar y había que declararlo en el anexo aquellos que no encontraban. Entonces, ninguno de los equipos hizo ese trabajo. Entonces, las descargas que hicieron de PDF, esas debían subirse al aula, dando cuenta que efectivamente hicieron la pesquisa y lograron un resultado. Y los que no, deberían haberlo incluido en su anexo y ¿Profe? después no fue posible encontrarla. Sí, dígame. Yo en mi anexo sí puse una foto, así, un screenshot de la página que no pude sacar porque tenía que pagar, una cosa así. ¿En el anexo del trabajo? ¿En un informe sí? Ya, entonces seguramente uno de los equipos que no he podido revisar entonces, porque hasta el minuto de los que yo revisé, ninguno lo tenía. ¿Qué equipos son ustedes? 6. Claro, no me suena el 6. Tengo el 4, el 1, el 2, no, pero el 6 Ah, no no, me suena. entonces el 5. Oh, no, creo que sí el 6. Es que en el primer trabajo fuimos el 6 y en el de ahora fuimos el 5, por así decirlo, en Exponer, el pero lugar de seguimos siendo el grupo presentación. 6. Exacto. Ah, ya, pero ustedes no pueden cambiar de equipo, siempre van a ser el número 6. No, sí saben. El orden de presentación puede cambiar, pero el equipo no, jamás. Ya, pero debe ser eso, ¿ah? Debe ser eso, porque de los que he revisado, y dije al principio de esta clase que aún no tenía revisado todo porque habían habido algunos
delay en la entrega de parte de ustedes y eso no me permitió poder resolver todos los trabajos en el tiempo que estaba previsto. Así que espero antes del jueves poder cerrar las evaluaciones totales de la primera presentación. Luego no se hizo mapa, tengo que corregir todo esto, no se hizo mapa conceptual solicitado, excepto un par de grupos, uno o dos grupos que lo hicieron, no más de eso. Se entiende el mapa conceptual, no es mapara, sino que es mapa conceptual. Este mapa conceptual no se hizo, no sé qué pasó, que no se entendió, no alcanzó el tiempo, pero hubo tiempo después para subirlo en forma diferida, tampoco se hizo. Entonces, eso hay que considerarlo en la próxima, que debe haber un mapa conceptual de la parte que les tocó. Todos deberían tener ese mapa conceptual porque está dentro de los ítems que son evaluados. De hecho, si ustedes revisan el anexo del formato del trabajo, en la tabla cotejo aparece el ítem asociado al mapa conceptual y tiene un puntaje. Entonces, hay que revisar entonces las tablas de cotejo cuando se hagan los trabajos porque ahí uno ve y sirve también a modo checklist qué cosas debe contener el trabajo y qué cosas no hay que hacer esfuerzo porque en este trabajo particularmente no se va a evaluar, puede ocurrir. Entonces va a ir modificándose la tabla cotejo en los trabajos para que pongan atención en cómo se van a ir evaluando los trabajos. Eso es en términos generales. Bueno, si se dan cuenta ahí, fíjense, yo de alguna manera estoy aplicando lo que he estado explicando, estoy cerrando esta parte de la clase con la que partí. Y justamente fue el título. Esto me está indicando que ya llegué a la parte final de esta primera etapa. Y esto hace entonces que ahora paso a la siguiente etapa, que es otra parte de la clase. No sé si hay dudas, consultas en general. ¿Profe? Sí. En eso de hacer mapa conceptual, ¿tiene que ir al principio, al final de la PPT? ¿Cómo es? No, a gusto consumidor. Eso significa, Vale. usted lo puede poner, pero nunca antes de la agenda. ¿Eh? Nunca antes de la agenda. Puede ir Vale. después de la agenda, a modo de introducción, o como resumen, que se estila también eso, de que pone el resumen de lo que va a presentar completo. Es como una vista panorámica, pero en términos de mapa conceptual, o como síntesis, al final. Y puede decir, bueno, todo lo que vimos fue esto, y pone el mapa conceptual. Así que las dos son legítimas. Lo que sí no ocurre es que este mapa conceptual esté al centro, porque como que es extraño, es raro, porque no es ni principio ni fin. Entonces, el mapa conceptual o se pone al principio o se pone al final, pero no entre medio. Esa sería la única restricción, no incorporar el mapa conceptual al centro del proyecto. Sí. Bueno, esto es una introducción de lo que nosotros hoy vamos a ver. En realidad no hoy, sino que esta semana, que tiene que ver con vibración. Este es un extracto de un proyecto que se hizo hace muy poco, que fue publicado el año pasado, y prontamente va a salir publicado en la versión de julio, en Springer, en la revista. Entonces, se hizo acá, que estaba en función de la evaluación de un grupo de camioneros que estaban expuestos a vibraciones. Entonces, claro, vibración de cuerpo completo. Entonces, los camiones, dependiendo de los modelos, tienen cierta vibración y que son imperceptibles a lo mejor en 2-3 kilómetros, pero cuando el camionero o el camión tiene que hacer desplazamiento y nuestro país particularmente es bastante largo, empieza a hacer daño a la salud del trabajador, en este caso el conductor. Entonces, ese es más o menos el sentido de lo que estamos ahora revisando. Primero se hizo un diagnóstico, se recopilaron los antecedentes de la empresa donde se iba a hacer esta evaluación, lo que permitió identificar las actividades que realiza la empresa, a qué se dedica la empresa al negocio, y luego identificar cuáles son los procesos por los cuales eventualmente el conductor podría tener exposición a las vibraciones. Y además se revisó cuál sería el modelo más apropiado para hacer la medición de las vibraciones. Se hizo una revisión e inspección de los vehículos por parte de la empresa, no por parte del tesista, y así se definieron algunas variables que permitía identificar
la frecuencia y la amplitud de las vibraciones, definiendo entonces cuáles eran las zonas de trabajo, sectores productivos y los tiempos de la jornada de trabajo en que está expuesto el conductor. Luego vino la parte de las mediciones. Las mediciones se hicieron basadas en el decreto 594, que ya me parece ya lo habíamos comentado sobre el 594, sobre las condiciones laborales ambientales de los lugares de trabajo, pero se hizo aplicado en función del protocolo para la aplicación de vibraciones. O sea, cada uno de los elementos que aparecen en el 594 se han ido con esfuerzo del Instituto de Salud Pública, se han ido normalizando a través de protocolos. O sea, el estándar del 594 establece los límites, ¿sí? Establece los estándares, las normas, los números, las medidas, pero no dice el cómo hay que hacer la medición, no dice el cómo vamos a controlar. Entonces, para eso aparecen protocolos. Entonces, aquí aparece el protocolo de agentes físicos de vibraciones, y basado en ese protocolo se hicieron todas las mediciones en las respectivas unidades. Se hizo la medición con un equipo Spantec 106, que está disponible también en nuestro laboratorio. Todo el equipamiento que tenemos nosotros es el que utilizamos tanto en los trabajos de título como en lo que es laboratorios de higiene. Entonces ese equipo se utilizó para hacer las mediciones características en los respectivos puestos de trabajo. Los resultados obtenidos luego de hacer la medición con el equipo se compararon con normas nacionales e internacionales. Y ahí vimos una comparación con la norma española y con el Reino Unido para ver cómo estábamos con relación a esos números, a esas mediciones. La respuesta es que en realidad los conductores no se encontraban bajo riesgo higiénico basado en las mediciones que se hicieron. La etapa 3, lo que se hizo fue identificar cuáles eran las rutas y los camiones que tenían mayor propensión a la exposición o mayor daño. Y eso nos permitió proponer a la empresa algunas variaciones respecto a las rutas, que algunas son más dañinas desde el punto de vista que hay muchos baches, o que hay muchas vueltas, o que hay sectores que son como ripio, similar a eso, y que produce más vibraciones. Entonces, en la medida que yo pueda reducir esa exposición, claramente se va a traducir en un bienestar hacia el conductor. Algunas son practicables y otras derechamente, definitivamente no se puede hacer. Va a quedar simplemente como una declaración de buenas intenciones de que se podría haber hecho, pero el evento económico a veces no lo permite. Aquí vemos entonces antecedentes generales de la empresa. Estos son datos generales. Esto me detengo porque este es más o menos el diagrama que muestra la actividad que realizan los conductores. Aquí, ¿qué hace primero? Hace su revisión respecto a luces, neumáticos, pesaje del camión, la tara del camión, sin carga, luego con carga, y finalmente sale a su recorrido. Eso en términos generales. Ahí están las personas que fueron. Este es parte de los factores que afectan la vibración a cuerpo entero. Entonces ahí la ruta sin duda que por el funcionamiento de la máquina y los equipos de trabajo es uno de los elementos percutores que podría eventualmente afectar en vibraciones. Luego, el deterioro de la maquinaria, los motores. Fíjense que el motor prácticamente está sobre el asiento está por este sector. Sin duda que va a afectar a quien está arriba de ese motor. Así que ese es otro elemento que se consideró. Aquí están los tipos de camiones que participaron dentro de lo que es la evaluación. Y ahí tenemos una vista frontal, una perspectiva de un camión MAN, ese otro tipo de camión. Son la flota de camiones que fueron evaluadas con las mediciones. Ahí están, ¿para qué son utilizados? Para larga distancia y de tracción. Para larga distancia y tracción, ahí aparecen las dimensiones de cada uno de ellos. Y aquí está por dentro, cómo es un camión de este estilo. Fíjense, los asientos son ahí bien básicos, ¿eh? Con relación a lo que tienen que transportar en cuanto a la extensión de la jornada.
Fíjense este otro, dimensiones también del asiento, también muy básico. No está muy preparado para lo que son las vibraciones, pero aún así, fíjense que no presentó, de acuerdo a las mediciones realizadas, riesgo higiénico ninguno de los trabajadores o de los conductores evaluados. Ahí tenemos las rutas. Tenemos una ruta que es de 1 hora 12 minutos, desde lo que es Sopraval, desde aquí nuestra región, hasta lo que es Américo Vespucio. Lo mismo pasa, estas son las distintas rutas. Esto es para Cecinas, San Jorge, La Prefería, bueno, esas son las cargas. Alimentos Doñigüe, también desde este punto hasta San Pablo, hasta Frei Montalva, estas son de Walmart. Estas son las rutas que fueron evaluadas. Marco teórico es lo que nosotros hicimos, fíjense, aquí aparece el trabajo que tiene que hacer después en el futuro un tesista, en donde va avanzando, y en la medida que avanza va tomando referencia. A esto yo me refería cuando yo les decía, oiga, usted debe hacerse cargo de lo que documenta. Si esto lo está declarando en alguna presentación, y en este es un trabajo título, ¿de dónde obtuvo esta información? Bueno, la obtuvo de la referencia 3, y después uno se irá a dónde está la referencia 3 y la incorpora. En este caso, para las presentaciones que nosotros estamos haciendo, debería incorporarse el nombre, por ejemplo, Wisnet, 2016. Y esa sería la forma de ponerlo en presentaciones. ¿Por qué se tiene que hacer así en las presentaciones? Porque no siempre va a estar disponible en la slide que yo estoy presentando esta información de cuál es el número 3 o cuál es el número 2. Entonces, para evitar eso, uno pone el método APA, en donde pone paréntesis redondo, ya no es cuadrado, paréntesis redondo, no corchete, el apellido, coma, espacio, año. Significa entonces que este párrafo fue extraído de la publicación que hizo Wisnet el año 2016. Eso es. Ok. Creo que estamos al límite, ¿no? No estoy seguro. 13:45, 14:45, 15:15. Estamos al límite, parece. ¿Sí o no? ¿Alguien me puede decir, por favor, la hora? Son las 15:18. O sea, estamos pasados entonces, porque esto termina a las 15:15. ¿Sí o no? Sí, creo que sí. Creo que sí. Hernán Bravo, que aparentemente más serio. ¿Hasta qué no termina la clase? Ya se fue ya. Helen Yo Bravo. en el calendario tengo a las 15:25. También. A las 15. Pero partiendo un cuarto Pero- para las... Pero porque también nosotros- sale que la otra clase empieza a las 3:25. Claro, no, porque nosotros partimos a las 13:45 y son 90 minutos. Entonces, hasta las 14:45 ya tenemos 1 hora y si le agregamos 30 minutos más, saldría hasta las 15:15. O sea que otras veces hemos estado haciendo más clases en lo que corresponde. Buen punto. Ya, de hoy en adelante entonces vamos a cerrar esta jornada siempre a las 15:15 y Helen Bravo va a tener que ser la persona que diga se acabó la clase, ¿ok? Helen, chuta, pero está durmiendo Helen, tendrá que No, ser otra. profe. Ah, estoy ya. acá. Ah, gracias a Dios. Entonces tome nota, usted tiene que cortar la clase íntegramente a las 15:15, la de los días martes. Bien, nos vemos entonces la próxima clase. La próxima clase nos vemos. Que estén muy bien, cuídense. Chao, profe, que esté bien. Chao. Ya, gracias. Justo estaba terminando la clase.